El proyecto Cadenas de Valor Rurales, Huehuetenango y San Marcos, es una iniciativa estratégica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que se realiza en cooperación con el Consorcio de Organizaciones Guatemaltecas, integrado por ANACAFE, Confecoop a través de 3 federaciones, Artexco, Fedecoag y Fedecocagua, Funcafe y Funda Sistemas. Gracias por permitirnos compartir con usted un tema más sobre el Sistema de Desarrollo Empresarial SIDEM. Le damos la bienvenida al video Análisis y Mitigación de Riesgo, en el cual hablaremos sobre qué es el riesgo, el proceso de análisis de riesgo y las formas en que se puede mitigar o eliminar el mismo. Esperamos que lo disfrute y le sea de utilidad. La incertidumbre que acompaña a cada actividad humana es un factor con el cual aprendemos a vivir. El ser humano aplica este conocimiento para algunas consecuencias que puedan cobrar distintas situaciones. Así se detecta el riesgo. Si además de reconocerlo, la persona vela por tomar acciones para minimizarlo, significa que lo está mitigando. El riesgo es la posibilidad de sufrir un daño o pérdida. Para la organización puede significar la pérdida asociada a los activos, las utilidades potenciales que se pueden obtener y hasta la reputación. El riesgo existe y es real, pero puede potencializarse o moderarse dependiendo de las decisiones que se tomen frente a una situación. Veamos el siguiente ejemplo. Y en últimas noticias, el almacén El Porvenir, junto con otros negocios, fue incendiado por un cortocircuito. Don Pedro, el dueño, comentó que gracias a Dios, para él las pérdidas no fueron tan grandes, ya que sabiendo los riesgos que podría correr su negocio, adquirió un seguro contra incendios y esto disminuyó su pérdida. Además, tenía instalada una alarma contra incendios y extintores que le permitió accionar a tiempo. En vista que el voltaje no es estable en esa localidad, anteriormente sugirió a sus vecinos comprar un seguro en conjunto y mejorar sus instalaciones eléctricas. Pero dijeron que no querían tener más gasto. Imagínense, Germán. Don Pedro insistió que no era un gasto, sino era la opción de mitigar un riesgo y era una inversión, pero ellos no le hicieron caso. Es una verdadera lástima. Así es. La identificación de riesgos se puede hacer por medio del análisis FODA, especialmente en el área de debilidades de la organización y las amenazas que puede estar enfrentando. Una vez identificado el estatus presente, la tarea es establecer las estrategias de mitigación de riesgos. Cuando se habla de mitigar, se refiere a reducir o eliminar el riesgo. El análisis de riesgo sirve para ayudar a determinar la estrategia que mejor se adecue a su mitigación y así planificar una mejor ejecución del proyecto. Para aumentar la probabilidad de éxito, se realiza tomando en consideración que riesgo es una combinación de restricciones e incertidumbres. Para que la organización pueda analizar los riesgos, se debe basar en las siguientes 4 fases que se describen en la metodología: inventario de riesgos, evaluación, priorización, control y mitigación. En el inventario de riesgos es recomendable hacer una tabla. En la primera columna, con el listado de las categorías a evaluar, puede hacerse según los elementos de la cadena de valor. Y en la segunda columna se incluyen los riesgos que pueden existir en cada una de ellas. Es conveniente tomar en consideración que los riesgos se identifican en función de la experiencia y percepción de las personas que hacen el análisis. Por ejemplo, en la categoría humana, referida a los asociados, el consejo de administración y los asesores, los riesgos surgen de las personas o la organización, como enfermedades, falta de disponibilidad, desvinculación, muerte, cambios de ejecutivos, estructuras de poder, oposición al cambio, entre otros.
En la categoría financiera, referida al financiamiento de la organización y acceso al préstamo, los riesgos son originados por problemas con el negocio, reducción del poder adquisitivo del mercado, tasa de interés y desempleo. Para la evaluación se debe considerar la variable tiempo. No es lo mismo para la organización que un evento ocurra al principio del proceso de producción a que suceda durante una fase crítica. Por ejemplo, en el momento de la entrega del producto a la compradora. La detección y control de los riesgos no los elimina, pero sí los disminuye. Debe considerarse que cada persona puede tener una percepción distinta del riesgo. Lo que para una es menor, para otra puede ser mayor. Para calcularlo, se puede establecer una base de escala de riesgos de la siguiente forma. Si tiene una valoración baja, se asigna cuando se estima una probabilidad de ocurrencia baja, por ejemplo, menos del 20%, o cuando se observa un cuadro poco probable de acontecer. Este valor se da cuando la categoría evaluada tiene todas las condiciones a su favor para ser bien ejecutada. Con valoración media, se asigna cuando existe la percepción de que el riesgo tiene la misma probabilidad de ocurrir o de que no suceda, es decir, la probabilidad es alrededor del 50%. Se asigna este porcentaje cuando la categoría evaluada no reúne todas las condiciones para ser bien ejecutada. Y en una valoración alta, se asigna cuando existe la convicción de que el riesgo ocurrirá si no se actúa para mitigarlo, es decir, que se tiene la certeza de que faltan elementos para llegar a la correcta ejecución de la categoría evaluada. Luego, se puede asignar una probabilidad superior al 80%. Asimismo, su ocurrencia puede impactar de manera significativa a otras actividades. Para la priorización, la organización, junto con el Consejo de Administración y los asesores, deben establecer las prioridades desde distintas perspectivas y experiencias. Este método tiene la ventaja de permitir consensuar opiniones distintas, teniendo en cuenta que la base de la evaluación de riesgo es la percepción que tengan las personas al respecto. Una vez identificados y evaluados los riesgos, es necesario buscar la manera de reducirlos o mitigarlos y controlarlos. Es indispensable considerar que un riesgo no se puede eliminar, pero sí reducir la probabilidad de ocurrencia y que se necesite involucrar recursos adicionales para llevar a cabo las actividades para este fin. Los riesgos se pueden mitigar de distintas maneras. Uso de activos existentes. Mejorar los procedimientos y métodos en uso. Cambiar la asignación de responsabilidades. Mejorar los controles internos. Capacitar al recurso humano. Usar planes de gestión de cambio. Plan de contingencia. Aceptar el riesgo, pero generar un plan que minimice sus efectos en caso suceda. Permite actuar inmediatamente con adecuado manejo de la situación crítica. Invirtiendo en nuevos recursos. Contratación de seguros. Disponibilidad temporal de equipo adicional. Reemplazo de equipos. Contratación de soporte externo. Por último, como consejo final en relación al análisis y mitigación de riesgos, recuerde no caer en excesiva búsqueda de los riesgos ni en demasiado negativismo, ya que estos son reales, pero se puede vivir con ellos y manejarlos. Mantener una actitud positiva y propositiva es una clave cuando se maneja este tema. Quizá no siempre se tendrá la razón y de vez en cuando puede ocurrir una pérdida dentro de la organización. Ante ello, hay que mantener una postura positiva y propositiva, pues hay riesgos que no se pueden eliminar. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés y puedan ser aplicados en la o las organizaciones con las que usted se relaciona. Le invitamos a ver los videos del CIDEM todas las veces que desee. ¡Hasta pronto!